tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a una emisión más de tu programa Corpus y estamos nuevamente en las instalaciones del Elite Cancer Center, Centro Médico Oncológico de Mexicali, con médicos especialistas a quienes el doctor Medrano entrevistará. Comenzamos. Gracias, Berenice, por hacernos la introducción a tu programa y quiero darte la bienvenida a ti que nos sigues como todos los miércoles en tu programa Corpus con diferentes temas de salud. En esta ocasión nos encontramos de manteles largos, tenemos invitado especial. En esta ocasión nos acompaña el médico cirujano oncólogo Miguel Gómez Álvarez. Hola, ¿cómo estás, César? Un placer verte de nuevo, compañero de la facultad. Sí, recuerdo aquellos tiempos en la facultad. Platícanos, Miguel, cirujano oncólogo, ¿cuál es la formación? No es muy común escuchar, generalmente escuchamos al cirujano especial, al cirujano de tórax, pero el cirujano oncólogo, ¿cómo es la formación de un médico cirujano oncólogo? Sí, primero que nada, la cirugía oncológica es una subespecialidad de la cirugía general que al final se fusiona con la oncología, que lo que se dio más que nada es ver un especialista en cáncer y que tenga las habilidades quirúrgicas. Para la formación de esta subespecialidad tienes que cursar los 4 años de cirugía general y posteriormente estudias 3 años, para ser cirujano oncólogo. Hay diferentes hospitales que se encargan de ese tipo de subespecialidades. ¿Quién debe de tratarse con un cirujano oncólogo? Pues mira, en cuanto a mi formación, en el cual egresé en el Instituto Nacional de Cancerología, el cual es uno de los mejores hospitales a nivel nacional y de América Latina, hemos aprendido que normalmente la batuta en cuanto al manejo del cáncer debe ser pues llevado por un cirujano oncólogo, ya que la cirugía es el pilar en el tratamiento del cáncer. Obviamente sabemos que el 60 al 80% se tratan con cirugía, sin embargo nosotros nos apoyamos obviamente con diferentes especialidades, con el oncólogo médico, con el radioterapeuta o con otras especialidades de la medicina interna, y lo que sí es que siempre el tratamiento del cáncer es multidisciplinario e integral, entonces siempre hay alguien que debe llevar la batuta. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, el 60 al 80% se pueden tratar con cirugía y en el caso de que sean etapas avanzadas o metastásicas, pues ya podemos referirlo al oncólogo médico, por así decirlo. Hablando de cirugía, la intención de este programa es llegar a la población en general, y en la población en general existen aún muchas dudas o creencias que tienen. Y hablando en general, cuando se identifica la presencia de un cáncer, todos tienen que terminar en un procedimiento quirúrgico. No, digo, obviamente depende del cáncer específico, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los cánceres, en cuanto a los más frecuentes a los más letales, de hecho, desde cuando uno va a hacer el diagnóstico, por ejemplo, todo diagnóstico oncológico requiere una biopsia. Entonces, ahí desde el principio, el abordaje diagnóstico es por un cirujano oncólogo. Posteriormente, ya teniendo la biopsia, también puede ser por un radiólogo intervencionista o por algunos otros especialistas, pero la mayoría es por un cirujano oncólogo. Ya teniendo el diagnóstico oncológico, pues ya nosotros logramos etapificar al paciente y de acuerdo a una clasificación que nosotros utilizamos del TNM, ofrecemos el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, sabemos que hay pacientes que también se pueden manejar como alternativas con quimioterapia, radioterapia. Ahorita hay en la actualidad terapias blanco, hay hormonoterapia, hay otras alternativas que también los pacientes se pueden manejar. La semana pasada entrevistábamos a otro miembro de este grupo oncológico al cual perteneces, y nos enfocábamos octubre, mes cáncer de mama, y nos enfocamos mucho en la mujer. En el hombre no tenemos un mes específico, ¿no?, en contra de, pero hablando población en general, el cáncer más común, ¿cuáles son los tipos de cáncer más común en la población en general? Pues mira, aunque ahorita el mes de octubre es como es donde se hace más concientización, por así decirlo, hacia la población,
porque hemos visto que ha aumentado su incidencia y frecuencia en las mujeres y es el que ahorita ha aumentado la mortalidad. En el hombre también hay un aumento y hay una incidencia en cáncer, por así decirlo, por ejemplo el de próstata. También hay ciertos meses que se trata de concientizar a la población en el cáncer de testículo. Sin embargo, como no son tan frecuentes, bueno, el de testículo no es tan frecuente, pues obviamente no hay tanta prevención o tanta difusión, más que nada. Pero en el cáncer de próstata sí. Entonces es bien importante que todos los pacientes arriba de 40 años que llegan a tener un síntoma urinario, pues pueden acudir con un médico a hacer una exploración física o en su momento tomarse un antígeno prostático, que muchos pacientes optan por esta modalidad, ¿no? ¿Esta prueba cómo se realiza? El antígeno prostático pues prácticamente es un examen de sangre. Okay. Hay antígeno prostático específico que solamente se detecta ahí a nivel de la próstata y obviamente no es tampoco causar una fobia y que todos los pacientes de esta edad vayan a hacerse esta prueba. Obviamente si tenemos algún síntoma urinario, por ejemplo, muchas veces los síntomas frecuentes es que hay disminución en el calibre de la orina o que hay una obstrucción abrupta cuando uno va a orinar. Ese es uno de los síntomas, o que tenga antecedentes de familiares que tuvo algún padre, el abuelo con un cáncer de próstata. Pues digo, muchas veces puedes acudir en tus exámenes rutinarios y solicitarlo. Realmente es un examen de sangre, solamente vemos el valor y ya dependiendo del valor vemos si se pide algún, no es así significativo, no es un 100%, ¿no? Sabemos que si sale elevado hay otras causas que lo pueden elevar, como una hipertrofia prostática benigna, alguna infección en la próstata o algunas otras enfermedades lo pueden elevar. Entonces de ahí partimos sobre un abordaje diagnóstico. Aquí en la localidad, en el tiempo que tienes laborando y durante tu formación, ¿qué es lo más común que te ha tocado ver aquí en la localidad en cuanto a diagnósticos? Pues mira, como ya lo vas a comentar con mi compañero, el cáncer de mama es el primero que he visto en cuanto a incidencia y frecuencia, a diferencias en otros estados, ¿no? Pero también yo he hecho mucho hincapié en el cáncer de piel, que al final no es tan sonado o no les hacen tanta difusión porque no hay tanta mortalidad. Pero si tú buscas la literatura o en registros nacionales, prácticamente es el primer lugar en cuanto a frecuencia a nivel mundial. Lo que pasa es que el cáncer de piel pues realmente no es tan letal, no es tan agresivo. Pero aquí en nuestra población donde tenemos pues el clima, estas temperaturas, es bien importante pues tener una prevención en cuanto a esto, ¿no? Y realmente la prevención es obviamente no exponerte a la exposición solar, porque vemos que la radiación, pues hay una alteración ahí a nivel pues genético y a nivel molecular, a nivel de la piel, y eso es lo que hace una transformación que se pueda presentar ese tipo de cáncer. Entonces sí es bien importante que aquí en nuestro medio pues sí tengan el conocimiento de ciertos medios de prevención. Sabemos que hay diferentes tipos de cáncer de diferentes órganos, pero ¿existen factores que nosotros podamos identificar que lleguen a desencadenar en general para todo el tipo de cáncer? Sí, mira, dentro de los factores de riesgo se dividen en cuanto a modificables y no modificables, ¿no? O si lo puedes valorar en genéticos o hereditarios, y los otros que son pues multifactoriales. Muchas veces la gente cree que la herencia juega un papel muy importante, sin embargo, si uno revisa la literatura, prácticamente el 10% solamente es provocado por la herencia, ¿no? Hay algún defecto ahí genético, alguna mutación, y eso es lo que representa solamente el 10%. El 90% es multifactorial, y dentro de eso son por malos hábitos. O sea, al final es la obesidad, aumento de peso, no comer adecuadamente o ingerir, por ejemplo, muchas carnes rojas te puede llevar a condicionar por ejemplo, un cáncer de colon. Por ejemplo, se ha visto el cáncer gástrico, se ha visto a pescado ahumado o a muchos este tipo de condimentos. Pues el cáncer de próstata también a la obesidad. Entonces, todo esto pues que es modificable, es bien importante pues que la población trate de obviamente de disminuir estos factores, ¿no? O sea, haciendo actividades físicas,
pues consumiendo más frutas y verduras, aunque parezca comercial, pero pues sí mejorar mucho en la alimentación. Y tomando en cuenta el tipo de alimentación que existe aquí en la localidad, en toda Baja California, en todo México, el 7 de cada 10 adultos con sobrepeso, un primer lugar en obesidad infantil, sobre todo eso, llama tu atención el que tengamos el primer lugar en obesidad infantil siendo un factor predisponente de... Sí, pues sí, de hecho, por eso a veces cuando he tenido pacientes con cáncer de mama que me preguntan, oye doctor, pues ¿cuál cree que ha sido mi factor? Si yo no hago esto, no hago el otro, y pues solamente con el solo hecho de estar, o sea, tener una obesidad, pues ya sea grado 1, 2 o hasta en obesidad mórbida, es un factor bien importante. Y de hecho, las pacientes, aunque se controlen adecuadamente, si no disminuyen de peso, pues, pues tienes el riesgo de que recurra este cáncer. Y eso es muy frecuente, por ejemplo, en cáncer de endometrio, cáncer de mama, pues prácticamente en todo el cáncer ginecológico es un factor muy importante. En el cáncer de colon también es muy importante todo este tipo. ¿Existe el miedo dentro de la población cuando cuentan con un familiar? ¿O es como en la familia, se hace un diagnóstico de cáncer y se enciende un foco rojo donde todos los familiares dicen, y no tendré yo, y empiezan a buscar? ¿Existe algún estudio, existe algún examen que pueda hacerse una persona que diga, yo quiero estar seguro que no tengo algún tipo de cáncer? Pues sí existen ciertos estudios, pero es como en casos muy específicos. Por ejemplo, en el cáncer de mama, si vemos que hay muchos antecedentes familiares en la abuela, en la tía, en la hermana de la paciente, hay estudios genéticos para detectar una alteración en un gen que se llama BCRA, que al final sí está mutado. Obviamente es bien importante pues en la descendencia, y también es bien importante que el 80-90% van a presentar este tipo de cáncer. Entonces, por ejemplo, en este tipo de cáncer sí hay algún tipo de detección, por así decirlo. Sin embargo, hay otras indicaciones, por ejemplo, en el cáncer de colon, si tienes antecedentes de primer grado y segundo grado, digo, ya no voy a mencionar así tan específicos los criterios, pero sin embargo, si hay este tipo de afección genética, pues es recomendable hacer una colonoscopía en los pacientes 10 años menor al primer paciente que tuvo cáncer. Entonces, sí hay métodos donde se pueden determinar o tratar de ofrecer una detección temprana. Sin embargo, tampoco no es así como todos los pacientes van a colonoscopía o todos los pacientes van a hacerse esto, porque al final pues eso salía muy costoso, por ejemplo, en la población en general, pero sí hay que individualizar el caso. Cuando existe diagnóstico de cáncer en un paciente, sabemos el efecto psicológico que tiene y sabemos que puede entrar en esta etapa de negación, y la gente piensa a lo mejor se equivocaron y empiezan a buscar segundas opiniones, ¿no? Nos tienen una excelente propuesta acerca de este centro. Platícanos acerca de este centro. Sí, pues mira, la idea de crear ese centro oncológico fue pues con ese fin de ofrecerle al paciente un tratamiento integral. Este centro está conformado pues por mí, que soy el cirujano oncólogo, el doctor Miguel Gómez, mi compañero, el doctor David Paredes, que él es ginecólogo oncólogo. Tenemos mi esposa, que ella es dentista, es cirujano dentista, sin embargo hizo un diplomado en odontología oncológica. Y la idea pues es tratar de orientar a los pacientes y ofrecerles el mejor servicio de manera integral. De hecho, la idea es también ofrecer pues también ayuda psicológica y nutricional, porque sabemos que eso es muy importante en los pacientes. Por ejemplo, las pacientes de cáncer de mama, sabemos el impacto de tener esta noticia y todo lo que influye tanto en la familia, tanto en lo social, tanto en lo económico y tanto en lo personal. Entonces sí es bien importante también tener este otro aspecto del cáncer, ¿no? Y entonces, cuando a una persona se le acaba de hacer el diagnóstico o está buscando una segunda opinión, ¿pueden acudir aquí con ustedes? Sí, claro. De hecho, la idea es tener una atención más personalizada sobre el paciente, orientarlo sobre la enfermedad,
comentarles todos sobre el abordaje diagnóstico y tratar de definir un tratamiento. Como te comentaba, el tratamiento quirúrgico es el pilar, o sea, es el pilar del tratamiento del cáncer. Sin embargo, también hay pacientes, como tú dices, que no quieren, por ejemplo, realizarse cirugía, o hay pacientes que me comentan a mí, ¿sabe qué, doctor? Yo quiero cirugía, pero no quiero recibir quimioterapia ni radioterapia. Sin embargo, es bien importante comentarles a los pacientes que al final es un tratamiento complementario. Pues nosotros podemos hacer la cirugía, pero sin embargo, si no llevan el tratamiento adyuvante, el riesgo de recurrencia es mayor que si lo tomaran de manera completa. Entonces es bien importante, pues, que los pacientes también tengan esa idea, ¿no? Que al final hay muchas alternativas de tratamiento y que acudan con un especialista en el cáncer, que es lo que les va a tratar de orientar sobre la historia natural de la enfermedad. Sobre todo eso, ¿no? Un tratamiento individual y qué mejor en este centro que pueden acudir a recibir una atención muy personalizada. A veces los pacientes lo que nos refieren cuando están en una institución, que a veces hay citas prolongadas, que a veces tienen problemas con adecuarse, con que no hay una comunicación directa, pues aquí se los pueden ofrecer directamente en este centro. ¿Dónde podemos ubicarlos? ¿A qué número de teléfono podemos solicitar una cita? Sí, nos encontramos ubicados en Avenida Madero, 1053, prácticamente enfrente de Almater. El teléfono del consultorio es 488-0170 y también nos pueden mandar mensaje por correo electrónico, elitecancercenter@gmail.com. Elite Cancer Center, pues una opción para todas aquellas personas que requieran atención de este tipo. Nos acaban de decir aquí los datos para que puedan ponerse en contacto. Igual durante la transmisión pudieron darse cuenta que estuvieron apareciendo en el cintillo esos datos. Pues Miguel, médico cirujano oncólogo, un placer que nos hayas acompañado, que nos hayas abierto las puertas, porque nos encontramos aquí desde las instalaciones de este centro médico oncológico. Agradecerte que nos hayas acompañado y sobre todo a ustedes que nos siguen todos los miércoles en cada una de estas emisiones de su programa Corpus. Hasta la próxima.